Bienvenidos nuevamente, queridos oyentes, a otro episodio de Ipso Iure. Me encuentro junto a mi compañera Marian. Bienvenidos, hola Cris, ¿cómo estás? Bien. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el maltrato animal. Este tema surgió a raíz de el disparador de la situación de Pochi y Guillermina, que eran dos elefantas que estaban acá en la provincia de Mendoza, y a raíz también de las inquietudes de los oyentes que nos han escrito a través de nuestras redes sociales. Sí, y también como disparador fue utilizada una reciente sentencia que condena a un hombre en Buenos Aires a 1 año de prisión por haber matado a un perro que se encontraba en situación de calle. Así que, bueno, nos parece importante comenzar este episodio destacando la falta de ordenamiento jurídico y de leyes más estrictas para sancionar el maltrato animal, porque actualmente, aparte de una falta de cultura en cuanto a denunciar estos actos, también es necesario que el Estado sancione leyes que establezcan mayor severidad en cuanto a los castigos y a las penas que les son implementadas a estas personas que incurren en el delito de maltrato animal. Así es, porque aparte, como en todo este tipo de temas, es importante la prevención, es decir, es importante la concientización sobre lo que es el cuidado responsable de las mascotas y de los animales en general. Encontramos que en el ordenamiento jurídico hay una especie de laguna importante con respecto a lo que son estos temas, sobre todo teniendo en cuenta que la ley que regula esto, que es la 14.346, data del año 1954, es decir, una ley bastante vieja. Sí, y bueno, obviamente han cambiado los tiempos en todas las áreas y también se ha hecho en cuanto al maltrato animal. Hoy en día se trata de implementar una mayor concientización en cuanto al trato digno que le damos inclusive a nuestras propias mascotas, animales de circo, animales que se encuentran en cautiverio en los zoológicos. Pero bueno, para no demorarnos más, queremos hablar más o menos de esta ley que, aunque es muy corta, nos da conceptos muy interesantes sobre la diferencia entre actos de maltrato y actos de crueldad animal. Por ejemplo, entre los actos de maltrato podemos destacar el no alimentarlos, estimularlos mediante instrumentos que provoquen sensaciones dolorosas, que trabajen en jornadas excesivas, emplearlos en trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado, inclusive estimularlos con drogas que no sean con fines terapéuticos y emplearlos para tiros de vehículos cuando excedan sus fuerzas, que esto, bueno, lo vemos mucho en países donde hace muchísimo frío, que usan los trineos que son impulsados por generalmente perros de la especie de los lobos. Bueno, y se ve realmente el daño que le hacen al animal porque es realmente desgarrador verlos que cuando ya no pueden más y los siguen obligando a hacer esta labor. Así es, y también tenemos que la ley tipifica como actos típicos lo que son los actos de crueldad. O sea, los actos de crueldad, por ejemplo, tenemos, entre otros, como practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables. Por ejemplo, otro acto es mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene. Esto es importante porque acá podemos contemplar lo que son las castraciones de los animales, pero no así lo que sucede, por ejemplo, en algunas razas de perro que les cortan la cola o les cortan las orejas, que no tiene ningún tipo o ningún fin de salud, sino que tiene un fin estético más que nada. Eso se considera un acto de crueldad animal. Otro acto de crueldad animal es, por ejemplo, intervenir sin anestesia a un animal o intervenirlo sin poseer el título quirúrgico de veterinario, sin ser especialista. Otro acto de crueldad es, por ejemplo, abandonar a sus propios medios a los animales. Otro acto es causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal y salvo caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del no nato. Esto tiene que ver con respecto a lo que son las explotaciones de los animales en granjas o en determinados establecimientos, criaderos. Que también es una forma de maltrato, someter a las hembras de cualquier especie a la reproducción excesiva para lucrarse con algún fin económico por bien sea la rareza de la especie, por lo difícil de conseguirla, pero también esta ley establece una pena para quienes incurran en cualquiera de estos actos, que es una pena muy leve, Christopher, es apenas de 15 días a 1 año. Y aparte que a la ley le faltan una gran cantidad de situaciones por tipificar. Entendemos que también por la evolución de cómo ha sido la sociedad, cómo han evolucionado los tiempos del año 54 que se promulga esta ley hasta la actualidad. Por ejemplo, rara vez se aplica esta ley porque los casos no son denunciados o no son tomados en cuenta por las autoridades por darle prioridad a los delitos contra las personas, que obviamente también son importantes, Claro. pero también los actos contra los animales
son importantes porque vemos cosas realmente grotescas todos los días. Hay una discusión interesante en la ley, que es con respecto a quién es el bien jurídico que protege esta ley. O sea, si el bien jurídico que protege es a los animales, o el bien jurídico que protege es, por ejemplo, al dueño y trata a los animales como cosas. Sí. De hecho, hay un fallo muy interesante que realizando toda la investigación de este podcast pudimos encontrar, que fue la protección a la orangutana Sandra, que de manera pionera, podemos decir, esta sentencia protege a Sandra y a los animales en general como seres vivientes de carácter no humano. Y justamente en esta sentencia, que se considera que fue pionera, después hubo otro fallo que amplió muchísimo más este criterio, se basó el traslado de Pocha y Guillermina a Brasil. Yo lo considero pionero porque muy pocos estados u ordenamientos jurídicos han hecho pronunciamientos en esta materia de protección animal, que me parece pues tan importante. En el caso, por ejemplo, de estos animales como elefantes, orangutanes, que son limitados a vivir en espacios que no son su hábitat natural y que son espacios sumamente reducidos para el tamaño pues que tiene su especie. De hecho, hemos visto en shows acuáticos, por ejemplo, que tienen en cautiverio a ballenas, delfines, como estos intentan matarse porque el espacio es tan reducido que realmente terminan volviéndose locos, enloqueciéndose. Así es. Y citando un poco lo que son los argumentos de este fallo Sandra y del fallo Cecilia, que fue acá de la provincia de Mendoza, podemos decir que, según lo resuelto por los tribunales, dice que el delito del maltrato animal regulado por la ley 14.346, lo que se protege, el bien jurídico, es el derecho del animal a no ser objeto de la crueldad humana. Acá ya tenemos un importante parangón con respecto a decir que el animal es un sujeto de derecho no humano. Exactamente. Y otra forma de maltrato que deberían incluir en esta ley es el abandono. Porque, Christopher, vemos a diario cómo los animales son abandonados en las calles en situaciones infrahumanas, bien sea porque la familia se va de viaje, bien sea porque el animal es un poco inquieto, tiene otra serie de exigencias. Así que parece importante incluir como forma de maltrato en esta ley el abandono animal. Claro, otra cosa que recepta el fallo es que los animales tienen que estar munidos de ciertos derechos fundamentales y una legislación acorde a estos derechos que los tiene que reconocer, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la particular situación en la que se encuentran y ese estado de vulnerabilidad que tienen. Se discutía antiguamente con respecto a esta situación de que los animales no tienen voluntad, es decir, no podrían ejercer ellos sus derechos. Sin embargo, tenemos y existe en nuestra legislación que hay personas que por más que no tengan voluntad se les reconocen sus derechos, como serían los incapaces. O sea, los incapaces, pese a no tener voluntad, a no poder ejercer por ellos mismos sus derechos que les corresponden, no por ello dejan de ser personas. Y lo mismo plantea el fallo. Sí, además estos fallos pues buscan también proteger el derecho como parte de una obligación de que estos seres pues tienen una vida y catalogarlos también como seres sintientes, vivientes, que sufren. No solamente la raza humana siente dolor, los animales también, así que estos fallos pues buscan proteger esa identidad de los animales de que también son seres vivientes, tienen un derecho a la vida, tienen un derecho a una protección y por eso me parece tan pionero y tan importante que destaquemos estos fallos. Claro, y a raíz de esta incipiente jurisprudencia es que se han podido lograr importantes avances con respecto a la situación de determinados animales que estaban en cautiverio. Tal es así que el traslado, por ejemplo, del oso Arturo, del zoológico acá de Mendoza, y los de Pocha y Guillermina se han basado principalmente en los argumentos vertidos por estos fallos. Sí, además, bueno, próximamente también de aquí de Mendoza se estarán trasladando otros elefantes a Brasil, como son Tami y Kenia, que también serán trasladados al mismo santuario donde está Pocha y Guillermina, y pues espero que esto sirva, estos fallos, para seguir protegiendo animales en situación de cautiverio y bueno, que los zoológicos, bueno, sean erradicados de una vez por todas, que también son una forma de maltrato animal. Exacto. Y no hay que olvidar que este tema también se ha interesado mucho en el derecho internacional, ya que existe una declaración universal de los derechos de los animales, elaborada en 1977 por la UNESCO y que fue aprobada por las Naciones Unidas, en la cual prevé, en su artículo número 4, que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse, y que toda privación de la libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho.
Así es. Bueno, excelente todo el contenido que hemos compartido en este episodio el día de hoy de Ipso Iure. Esperamos haber aclarado algunas dudas. Escríbanos a través de las redes sociales. Tengo para agregar, A ver, cuéntame. además, teniendo en cuenta acá lo que es la provincia de Mendoza, que en el Código Contravencional, lo que es la Ley 9099, tenemos contempladas ciertas situaciones que, si bien no son delitos propiamente dichos, son contravenciones, es decir, tienen una sanción. Por ejemplo, tenemos en el título sexto, son las contravenciones contra el medio ambiente y la salud de los animales, tenemos 3 artículos, el 139, el 140, el 141, que hablan sobre esta situación. Por ejemplo, tenemos en el artículo 139 que habla sobre la falta de cuidado de animales domésticos. Es decir, por ejemplo, dejar encerrado en un automotor o en un espacio similar a un perro o a otro animal doméstico sin el cuidado de una persona responsable. Esa conducta tiene una multa que va de 300 unidades fiscales hasta 900 unidades fiscales o arresto de 3 a 9 días o trabajos en centros de protección de animales. La sanción, este tipo de sanción se duplica en el caso de que ocurriera un grave daño al animal o un peligro a la vida. A su vez tenemos, por ejemplo, también otra conducta que se pena en este código contravencional, es el maltrato contra los animales domésticos o silvestres, que tiene una pena de 800 unidades fiscales hasta 1000 unidades fiscales o arresto de 15 días a 30 días. Y tenemos además lo que es el abandono de animales domésticos, que se encuentra también legislado con respecto a esta conducta de abandonar un animal, de tirarlo, por así decirlo, que tiene una multa de 500 unidades fiscales hasta 1000 unidades fiscales o arresto de 2 hasta 10 días. Se preguntarán cuánto es una unidad fiscal. Bueno, una unidad fiscal en la provincia de Mendoza equivale a 30 pesos. Como se darán cuenta, las multas no son muy elevadas. El máximo que puede haber de multa es 30.000 pesos en este tipo de conductas y no representa, con respecto a la intención que tiene la multa, un poder muy disuasorio de estas conductas. Bueno, muy interesante todo lo que hemos compartido el día de hoy en este episodio de Ipso Iure acerca del maltrato animal. Déjennos saber en nuestras redes sociales, @ipsoiureblog en Instagram, acerca de qué temas les gustaría que tratemos, si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia, por ahí los estaremos leyendo y interactuando con ustedes.